Muy buenas, bienvenidos al Foro Unidos por la Diabetes. La Federación Internacional de la Diabetes sugiere que a menos que se implementen programas de prevención, la prevalencia mundial de esta patología habrá aumentado hasta el 10,2% en 2030, es decir, con 578 millones de afectados en todo el mundo y hasta el 10,9% en 2045 con 700 millones. La diabetes tipo 2 representa la gran mayoría de casos de diabetes a nivel mundial, con un porcentaje que alcanza el 90%. A todo ello se suma la preocupación generada en torno a la pandemia de la COVID-19, especialmente entre aquellos pacientes con diabetes que sufren complicaciones cardiovasculares y renales. Vamos a conocer más de cerca esta enfermedad y todos estos asuntos con este foro Unidos por la Diabetes, organizado por Muy Interesante y Gaceta Médica, porque precisamente estamos hablando de una enfermedad que precisa de un abordaje multidisciplinar. Vamos a analizar la necesidad de concienciar a los pacientes acerca de la importancia del mantenimiento de hábitos de vida saludables, del impacto de la COVID-19 en los pacientes que hayan desarrollado complicaciones cardíacas y renales. Y lo vamos a hacer de la mano de los expertos. Hoy contamos con Almudena Castro, de la Sociedad Española de Cardiología, con Juan Francisco Navarro, de la Sociedad Española de Nefrología, con Javier Mediavilla, de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria, y con Manuel Gargallo, de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición. Muy buenas a todos, bienvenidos y muchísimas gracias por ayudarnos a avanzar en esta enfermedad. Vamos a arrancar este foro hablando precisamente de los datos, ¿no?, que comentaba del incremento en la prevalencia a nivel mundial y de este aumento de estas cifras que son, al final, vislumbran lo que será un gran reto para todos los sistemas sanitarios a nivel global. La pregunta es, comienzo con el doctor Gargallo y si alguno de vosotros quiere también añadir algo, totalmente libres, es vuestra casa. La pregunta es, ¿cómo podemos revertir estas cifras? A todos, en primer lugar, agradecer la invitación y, desde luego, la magnífica iniciativa para difundir esta gran enfermedad. Bueno, la realidad es que la mayoría de los casos de diabetes, al menos en el mundo occidental y, desde luego, en nuestro país, son diabetes denominadas tipo 2. Más del 90% corresponden a este tipo. Y es un tipo de diabetes que tiene una estrechísima relación con la obesidad. Con lo cual, claramente, la prevención de la obesidad ayudaría a revertir enormemente esta situación. Y, de hecho, el incremento de diabetes va unido al incremento de la obesidad. O sea que la primera medida bastante simple para prevenir esta situación sería ser más riguroso en los hábitos de alimentación, en los hábitos de vida y mantenernos en un peso adecuado. Esa sería, a grandes rasgos, una medida simple pero tremendamente eficaz para al menos prevenir el más del 90% de los casos de diabetes. Comentabas el tema de la prevención, todo esto entronca con el envejecimiento de la población y los hábitos de vida poco saludables, ¿no?, como dos de las principales razones que explican esta tendencia ascendente en la prevalencia de la diabetes. La concienciación, por tanto, se esgrime como fundamental para avanzar en la prevención, ¿no? Doctor Gargallo. Sí. Gracias, continúo. Sí, desde luego, la concienciación es fundamental, igual que lo es la concienciación para dejar de fumar o para adquirir otros hábitos saludables, es decir, el ser conscientes de esta situación. Lamentablemente, la diabetes, sobre todo la diabetes tipo 2, se percibe como una enfermedad menor, sin grandes complicaciones médicas, esa es la percepción por parte de la población, y eso hace que no se considere de una manera tan seria o tan grave como otras patologías, como puede ser la cardiopatía isquémica, etcétera. Y esto conduce a que en ocasiones se minusvalore, y ya habrá ocasión de hablar de ello, la auténtica gravedad de esta situación y luego todas las enfermedades que van asociadas. Desde luego, el punto de vista educativo sería trascendental. Primero, para prevenir la obesidad y, consecuentemente, para prevenir la diabetes. Centrándonos en la patología en sí, doctor Mediavilla, ¿cuáles serían los principales síntomas de alarma para el diagnóstico de la diabetes?
pues en la diabetes tipo 1 sí que se suelen presentar síntomas como poliuria, polidipsia y muchas veces en el debut pues debuta de forma importante incluso hasta en una situación de coma. Pero en la diabetes tipo 2 no tenemos unos síntomas claros que nos hagan pensar en la diabetes. Sí que podemos pensar que tienen más riesgo de tener una diabetes aquellas personas que tienen sobrepeso, que tienen obesidad y que tienen alguno de estos otros factores de riesgo que voy a comentar, que es el sedentarismo, que es los antecedentes de haber tenido cifras de glucemia elevadas en lo que llamamos prediabetes, tener unos familiares con diabetes, tener hipertensión, tener dislipemia o pertenecer a grupos de riesgo, en las mujeres haber presentado ya una diabetes gestacional. Todas estas personas tienen un mayor riesgo de desarrollar diabetes y en ellas sería interesante hacer un cribado porque, como digo, muchas veces no se presentan síntomas inmediatamente y la hiperglucemia ya está presente. Y una vez diagnosticado, doctor, ¿cómo debe ser el seguimiento de estos pacientes? Pues en el mismo momento del diagnóstico deberemos ya ver qué otras patologías asociadas tiene, por ejemplo, la hipertensión, la diabetes, otros factores de riesgo de enfermedad cardiovascular y renal. Deberíamos a la vez empezar a ver si, aparte de estos factores de riesgo, tiene otras patologías asociadas. Deberíamos de hacer una exploración completa, deberíamos de pedir, lógicamente, analíticas y deberíamos también empezar ya a educar a estas personas, a hacer lo que llamamos educación terapéutica en diabetes, para concienciar de la enfermedad, enseñarles a su autocuidado de la misma y al autocontrol. Todo esto habría que hacerlo desde el mismo momento del diagnóstico y luego periódicamente. Lo avanzábamos al principio, ¿no? Que la diabetes está fuertemente relacionada con otras enfermedades como son las complicaciones cardíacas. Doctora Castro, ¿qué patologías están relacionadas con la diabetes, sobre todo de la tipo 2? ¿Y cuáles son esos factores de riesgo que pueden hacer saltar la alarma en estos pacientes? Bueno, Carmen, yo antes de contestar esta pregunta quiero hacer un poco de énfasis en lo que decía el doctor Gargallo al principio, ¿no? Sobre la medida de la prevención de la obesidad, que él la llama es una medida simple porque lo es, pero realmente yo creo que todos los que estamos aquí, siendo de diferentes especialidades, estamos de acuerdo en que es la medida más complicada de llevar a cabo, ¿no? Mucho más fácil convencer a un paciente que se tome una pastilla a que coma bien y haga ejercicio. Por tanto, es simple, como dice el doctor Gargallo, pero sin embargo es lo más difícil de lograr en cuanto por parte nuestra, ¿no? Llegar a motivar a esa persona. Y también una segunda puntualización, y que también lo habéis adelantado los tres, es que esto es un foro para pacientes. La diabetes tipo 1, si me equivoco que me corrija el doctor Gargallo, de momento no se puede prevenir. Por tanto, la diabetes tipo 1 es una patología diferente y realmente todo lo que hablemos aquí va a ser orientado hacia la diabetes tipo 2, lo digo por si hay pacientes que tienen diabetes tipo 1, que entiendan que realmente todo lo que estamos hablando aquí es para pacientes con diabetes tipo 2, que es lo que decía el doctor Gargallo al principio, esa patología que básicamente se origina de la obesidad, ¿no? y del sedentarismo, como decía el doctor Mediavilla, que originan eso, ¿no? Y probablemente por eso, y ya respondo tu pregunta, Carmen, probablemente porque se unen, digamos, esos factores, sedentarismo, obesidad, diabetes, producen enfermedad vascular, enfermedad cardiovascular, enfermedad a nivel del músculo cardíaco, que es la insuficiencia cardíaca. Al final, todas estas enfermedades, que son enfermedades crónicas, comparten, yo creo, que un patrón común que se basa en el estilo de vida poco sano o no cardiosaludable, ¿no? En el sedentarismo, la obesidad, que produce inflamación, y si vamos a echar un poco la vista en todas las enfermedades crónicas que nos ocupan en el siglo pasado y en este siglo, todas tienen que ver con la inflamación. La obesidad, como bien decía el doctor Mediavilla, y la diabetes
al final se manifiestan es como el final de un camino en que a lo mejor 10, 15 años antes ese paciente ha tenido ya resistencia a la insulina, ha tenido aumento de marcadores inflamatorios, un estado que se llama prediabetes, yo creo que ya no se usa mucho, pero para que lo entiendan los pacientes, y es ahí cuando realmente se hace, digamos, empieza a haber daño ya vascular. Nosotros tenemos pacientes que se diagnostican de diabetes tipo 2 en el ingreso por un infarto, y no es que empiecen a ser diabéticos en ese momento, es decir, esos vasos se han ido dañando, esas arterias se han ido dañando con el tiempo, porque el problema de la diabetes no es que aparece y te diagnostican como la diabetes tipo 1, la diabetes tipo 2 tarda unos años en manifestarse. Entonces, digamos que tendríamos esa afectación vascular a nivel de las arterias, pensando que las arterias son tuberías, produce aterosclerosis, se van tapando poco a poco y producen pues enfermedad cardiovascular no solo a nivel de las arterias del corazón, sino también a nivel de las arterias del cerebro, el ictus, a nivel de las arterias renales o a nivel de las arterias de las piernas, que es lo que todos conocemos como claudicación intermitente, ¿no? Y luego hay otra enfermedad que todos lo sabemos y que realmente hasta hace muy poquito tiempo la hemos visto como de refilón, que es la insuficiencia cardíaca, que realmente es la incapacidad del corazón para bombear un volumen de sangre necesario para oxigenar el resto de los tejidos. Y esto se produce porque también se ha visto que el miocardio, que es el músculo del corazón, se infiltra pues con esta grasa de esta obesidad que hablaba el doctor Gargallo al principio, y esa es, entre otras cosas, esa infiltración de grasa incluso alrededor del corazón, la grasa epicárdica, produce ese fenómeno de insuficiencia cardíaca. Por tanto, para responderte, que me he dilatado un poco, pero por dejar un poquito claro que realmente las manifestaciones cardíacas son el final de una historia que, como ya han dicho el doctor Gargallo y el doctor Mediavilla, se podía haber evitado, ¿no? Son la enfermedad cardiovascular, no solamente a nivel cardíaco, sino cerebral, renal, enfermedad arterial periférica, y la insuficiencia cardíaca, que es que, bueno, el paciente se ahoga, se cansa cuando anda porque ese corazón no es capaz de bombear la sangre que necesita el cuerpo. Y por tanto, para no llegar a ese final, ¿hace falta más información para que los pacientes conozcan estas complicaciones y los riesgos cardiovasculares, en este caso asociados con la diabetes? Porque me da la sensación de que no se conoce por toda la población, que es como desconocido. Sí, Carmen, yo te voy a hacer la pregunta a ti. ¿Tú crees que de verdad crees que hay personas hoy en día en España que no sepan, que no hayan tenido la información de que hay que tener una dieta mediterránea y hacer ejercicio? Realmente a mí me cuesta pensar que falta información. Es que yo creo que a nivel de prevención de cáncer de colon, a prevención de cáncer de mama, prevención de diabetes, prevención de enfermedad de cardiopatía isquémica, prevención de enfermedad renal, yo creo que ese mensaje está. O sea, yo lo que creo, no creo que falte información, yo creo que falta motivación. O sea, no hemos llegado al punto de motivar a la población con medidas de salud pública para hacer una vida sana, cambiar las estructuras de las ciudades, hacer calles más peatonalizadas, empresas que a lo mejor pues pongan gimnasios en sus edificios, que se pueda desgravar el recibo del gimnasio, que se ponga con un impuesto la comida rápida. De momento hay algunas que ya están las bebidas azucaradas, pero realmente la información, como información de hay que comer bien y hay que hacer ejercicio, la tenemos, Carmen. Yo creo que más problema de información es problema de motivación. ¿Y cuál es el seguimiento y qué cuidados específicos demandan estos pacientes con otras patologías asociadas? No sé. En el caso del corazón, yo creo que serían las mismas medidas que tiene que hacer un paciente con diabetes tipo 2, que es vida cardiosaludable, ejercicio, dieta, y luego, digamos, las medidas farmacológicas, que yo creo que vamos a hablar luego, que ya estarían dirigidas a un tipo de patología u otra, ¿no? Vamos ahora con la enfermedad renal, que es otra de las patologías que está ligada a la diabetes. Es un hecho conocido que la diabetes es la causa más frecuente de insuficiencia renal. ¿Verdad, doctor Navarro? Sí, hola, muy buenas a todos. En primer lugar, muchas gracias por contar conmigo para participar en este debate, en esta iniciativa multidisciplinar que me parece altamente importante. Hay un viejo proverbio oriental que dice que si caminas solo irás más rápido, pero si vas acompañado llegarás más lejos.
con lo cual yo creo que es muy importante este abordaje multidisciplinar en la atención a nuestros pacientes diabéticos para llegar lo más lejos posible y ofrecer los máximos beneficios. Efectivamente, desde el punto de vista renal, la diabetes se ha convertido en la causa más importante de insuficiencia renal y en la causa más importante de necesidad de tratamiento renal sustitutivo mediante diálisis o trasplante. Según los datos del Registro Español de Enfermos Renales, un 25% de los pacientes que están en programas de tratamiento renal sustitutivo han llegado a esta situación porque presentan como enfermedad de base una diabetes. Es decir, 1 de cada 4 pacientes es diabético y es la afectación renal diabética la que les ha llevado a esta situación. De hecho, ya hoy sabemos, estudios recientes han demostrado que la enfermedad renal crónica, dentro de lo que son las complicaciones vasculares en sentido amplio, es la complicación que más frecuentemente desarrollan los pacientes diabéticos en su evolución y junto con la insuficiencia cardíaca constituyen un término, una entidad que es llamada enfermedad cardiorrenal, que es con mucho la complicación más frecuente que presentan los pacientes diabéticos. En las personas que desarrollan enfermedad renal, el daño rara vez ocurre durante los primeros 10 años de padecer diabetes y normalmente pasan entre 15 y 25 años antes de que se presente la enfermedad renal. ¿Cómo cursa la patología y, sobre todo, cómo se puede prevenir? Bueno, es cierto que es necesario un tiempo de evolución de la diabetes para que desarrolle daño renal o daño a nivel de otros órganos, pero esto hay que matizarlo un poquito. Lo que sabemos de la enfermedad diabética, de la afectación renal, de la historia natural de la enfermedad renal diabética, lo conocemos fundamentalmente a partir de casos de diabetes tipo 1, como bien dijo anteriormente el doctor Mediavilla. En la diabetes tipo 1 conocemos exactamente cuándo empieza la enfermedad y por lo tanto la cronología es mucho más fácil de establecer. Sin embargo, en la diabetes tipo 2 esto no es tan claro. Puede haber una diabetes que no esté diagnosticada y que esté evolucionando durante mucho tiempo, con lo cual la historia natural se distorsiona un poco. Pero efectivamente, como decía al principio, es necesario un tiempo para que se desarrolle la enfermedad renal. De hecho, los programas de cribado hoy en día en la diabetes tipo 1 se recomienda que la búsqueda del primer marcador clínico que nos indica que hay afectación renal, que es lo que se llama microalbuminuria, es un ligero incremento en la excreción urinaria de albúmina, debe hacerse a partir del 5º año de diagnóstico en la diabetes tipo 1, pero en los casos de diabetes tipo 2, desde el mismo momento del diagnóstico, por esto mismo que habíamos comentado, que puede haber un periodo ya de evolución donde la enfermedad no haya sido diagnosticada. La enfermedad renal diabética cursa con una evolución que pasa por distintas fases. Inicialmente es una fase subclínica, no tenemos datos clínicos de que haya afectación renal, pero ya sí que hay alteraciones que subyacen. Luego aparece el primer marcador de enfermedad renal clínica, que como digo es la microalbuminuria, y a partir de aquí esta excreción urinaria de albúmina va avanzando, se va incrementando hasta que se produce la afectación del filtrado glomerular, de la función renal, y llegamos a las fases más avanzadas de insuficiencia renal y de necesidad de tratamiento renal sustitutivo. Además, la enfermedad renal aumenta el riesgo de hiperpotasemia, una complicación también asociada, ¿verdad? Efectivamente. Hemos de decir inicialmente que el riñón es el órgano fundamental en la regulación de los niveles de potasio del organismo. Por eso, cuando la afectación de la función renal se ve comprometida, hay un incremento del riesgo de desarrollar hiperpotasemia. Hay que decir que el paciente diabético quizás sea el prototipo de paciente que tiene todas las papeletas para desarrollar hiperpotasemia. Por una parte, la diabetes por sí misma puede generar alteraciones en estos sistemas de regulación renal del potasio. Por otra parte, se desarrolla con mucha frecuencia insuficiencia renal, con lo cual la eliminación
del potasio que se produce fundamentalmente a través de la orina se ve comprometida. Y por otra parte, tenemos que hay otras complicaciones, como puede ser la insuficiencia cardíaca, y también el paciente diabético es un paciente que recibe fármacos que tienen beneficio desde el punto de vista cardiovascular y renal, pero que conllevan como efecto asociado una tendencia al aumento en los niveles séricos de potasio. Comentábamos al principio, ¿no?, la importancia de los hábitos de vida saludables, la alimentación. Doctor Gargallo, es realmente clave en el desarrollo y la evolución de la diabetes. ¿Cómo debe realizarse el correcto seguimiento de estos pacientes a nivel endocrino? Bueno, pues en primer lugar, lo que tenemos que vigilar es, como ha dicho la doctora Castro, si realmente hemos conseguido motivar suficientemente al paciente para que cumpla esas recomendaciones. Efectivamente, es fácil decirlo, cuesta unos segundos, pero es difícil llevarlo a la práctica. Entonces, cualquier estrategia terapéutica se basa primero en la correcta seguimiento de los hábitos higiénico-dietéticos. Es decir, por mucho que implementemos determinados fármacos que son muy eficaces, si el paciente no sigue unas recomendaciones, va a ser difícil que lo consigamos llevar a buen puerto. Por lo tanto, desde el punto de vista de seguimiento, pues hay que llevar un control del peso, tensión arterial, etcétera, de ver si el paciente está haciendo las cosas que le implementamos. Desde el punto de vista endocrinológico, pues lo más elemental es hacer unos controles bioquímicos que nos informan de cuál es su nivel, no solamente de glucosa, sino de otros parámetros cardiovasculares que influyen muchísimo en el ulterior riesgo del paciente, como son sus parámetros de lípidos, creatinina, tensión arterial, etcétera. Y a partir de ahí, el seguimiento sería no tanto, además de vigilar su control glucémico, detectar y descubrir posibles complicaciones. Como se acaba de comentar por parte del doctor Navarro, hay marcadores que nos pueden ir alertando del desarrollo incipiente de una posible nefropatía, hay exploraciones que nos pueden alertar del desarrollo de vasculopatía periférica o claudicación intermitente, o incluso exploraciones oftalmológicas que nos pueden ir indicando situaciones de afectación retiniana. Y luego, desde el punto de vista sintomático, también podemos establecer sospechas sobre desarrollo precoz de síntomas de cardiopatía isquémica. Es decir, el seguimiento sería, por una parte, reforzar esos hábitos higiénico-dietéticos, por otra parte, vigilar bioquímicamente ese adecuado control que nos hemos marcado desde el punto de vista bioquímico de una serie de parámetros, y por otro lado también realizar un despistaje, una revisión, una búsqueda de datos que nos alerten sobre posibles inicios de complicaciones crónicas. Estamos hablando, ¿no?, de las complicaciones asociadas a la diabetes, pero es que muchos de estos pacientes desarrollan también problemas psicológicos como la ansiedad, la depresión, trastornos de la conducta alimentaria. Y esta pregunta la lanzo a todos. ¿Cómo se puede abordar o prevenir estas complicaciones? Yo lo primero que diría es que muchas veces la salud emocional de las personas con diabetes es un aspecto un poquito olvidado. Nos centramos más en los aspectos de prevención de la enfermedad, de educación para hacer una vida saludable, y olvidamos un poco la salud emocional. Y esta debe de ser tenida muy en cuenta porque influye en la misma control que las personas con diabetes van a tener de su enfermedad. Si estas personas tienen una depresión, y aproximadamente un tercio de las personas con diabetes tienen depresión, esto puede afectar al cumplimiento al cumplimiento terapéutico, tanto al higiénico dietético como al farmacológico. No digamos si estas personas presentan un déficit cognitivo que puede hacer que no comprendan o que no entiendan el tratamiento que tienen que llevar. Por lo tanto, yo creo que la primera que debiéramos es tener en cuenta que la salud emocional de las personas con diabetes debe ser también tenida en cuenta y periódicamente, pues aparte de preguntar cómo se sienten, a lo mejor pasar una serie de test que pueden servirnos para valorar la existencia de depresión, de déficit cognitivo. Por supuesto,
una cosa importantísima es evitar las hipoglucemias, que pueden aumentar también los déficits cognitivos de las personas con diabetes. Creo que el doctor Gargallo quería aportar algo. No, bueno, simplemente reforzar lo que acaba de decir el doctor Mediavilla, y efectivamente los déficits cognitivos, como él muy bien ha dicho, están presentes porque la propia enfermedad, recientemente sabemos que también incrementa el riesgo de déficits cognitivos, de demencias, ese tipo de cosas. Es decir, que la afectación de la diabetes es tan universal dentro del organismo y, por supuesto, no se limita al riñón, al corazón, a la retina, sino que incluso también afecta a áreas cognitivas cerebrales, con lo cual en este aspecto también sería otro aspecto a tener en cuenta y otro tema a considerar. Y desde luego, dentro de la motivación, yo creo que efectivamente, como se ha comentado, hay que tener la buena medida de no hipermotivar al paciente y pasar al extremo opuesto de caer en actitudes de trastorno de conducta alimentaria. No sé si alguno quiere añadir algo en esta cuestión, si no pasamos a la siguiente. Bueno, yo creo que sí. Yo quería hacer un apunte sobre el estado socioeconómico, ¿no? Porque sí es verdad que todas estas enfermedades cardiometabólicas, vasculares, se están convirtiendo en enfermedades de clases socialmente y económicamente más deprimidas, ¿no? Y eso también hay que valorarlo. Es mucho más barato, sobre todo esto se ve más en América que en Europa, pero ya se está empezando a ver. Es mucho más barato comer una comida rápida que hacer una buena compra, ¿no? Entonces, sí es importante, yo estoy totalmente de acuerdo con el doctor Mediavilla, cuando interesarnos por el estado mental, emocional del paciente y también interesarnos en el estatus socioeconómico que tiene, porque estas clases más deprimidas pues tienen, digamos, un azote mucho mayor de este tipo de enfermedades, simplemente porque no tienen acceso a tener una dieta sana, ¿no? Está claro que hay que tener todas estas cuestiones en cuenta y lo comentábamos y lo comentaban antes, la importancia de la motivación. Y seguimos avanzando dentro del abordaje multidisciplinar, y es que desde el punto de vista de atención primaria, de este primer nivel asistencial, ¿cuándo habría que derivar al paciente al especialista y cómo es posible detectar a tiempo todas estas comorbilidades asociadas a la diabetes? Doctor Mediavilla. Yo, más que de derivar, yo hablaría de un equipo cooperativo multidisciplinar que trabaja en colaboración dentro de un proceso asistencial. La persona con diabetes en un momento tendrá que ser atendida en atención primaria, que puede ser un poquito llamémosle el coordinador, y otras veces debe de ser atendido por otros profesionales sanitarios, pues lógicamente endocrinólogos, cardiólogos, nefrólogos, lógicamente personal de enfermería, pero también otros muchos, como son oftalmólogos, odontólogos, educadores sanitarios, como pueden ser podólogos, etcétera. O sea que yo creo que la palabra no es derivar, sino intentar formar un equipo multidisciplinar que coopere y que evite, por ejemplo, visitas a algún compañero sanitario que no son necesarias, que hablen todas las personas que forman parte de ese equipo colaborativo de las mismas cosas, y esto puede evitar, pues, por ejemplo, analíticas u otras pruebas innecesarias si todos trabajamos en este equipo multidisciplinar con lo que llamamos un proceso asistencial compartido. De ahí también la importancia, ¿no? Perdona, en cuanto al seguimiento que me has dicho, pues lógicamente el seguimiento se hace por medio de las pruebas que intentan detectar precozmente la presencia de complicaciones. Y de ahí también comentaba la importancia, ¿no?, de la entrevista motivacional. ¿Cómo funciona esta entrevista? Bueno, la entrevista motivacional es una entrevista centrada en el paciente.
Es decir, y que intenta que el paciente se motive. El centro es el paciente, no